Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro rinconcito de curiosidades y primicias del mundo del espectáculo. Espero que estén listos, porque hoy vamos a desvelar uno de esos secretos que tienen a medio mundo hablando, a medio mundo especulando, y a medio mundo con una intriga que no los deja dormir. Sí, amigos, vamos a meternos de lleno en el fascinante universo de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional con su carisma, su talento y, seamos honestos, ese físico que roba suspiros. Y es que la noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los foros de fans es que Can Yaman está preparándose para un nuevo proyecto televisivo. Así es. Después de un tiempo que a muchos les ha parecido una eternidad, nuestro protagonista favorito regresa a la pantalla chica, y créanme, viene con todo. Pero aquí no termina la cosa, porque como es costumbre cuando se trata de un actor de su calibre, hay mucho más detrás de esta vuelta. Hoy vamos a revelar los secretos, las condiciones que Can Yaman ha puesto para su nueva serie. Sí, porque él no llega a cualquier proyecto, él llega a un proyecto que cumpla con sus expectativas, con su visión artística y por supuesto con lo que sus fans esperan de él. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esta historia está cargada de detalles jugosos y sorpresas que no se imaginan. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscripción. Es gratis, no cuesta nada y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Ya saben que cuando hablamos de Can Yaman, hablamos de un fenómeno. Desde sus inicios en Turquía hasta su salto a la fama internacional, ha demostrado ser un profesional que cuida cada detalle de su carrera. Su capacidad para cautivar al público, ya sea a través de papeles en comedias románticas que lo catapultaron a la fama mundial, o en dramas más intensos, es innegable. Cada proyecto que emprende se convierte en un evento, y esta nueva incursión en la televisión no es la excepción. Los rumores que comenzaron a circular como susurros tímidos hace meses, se han transformado en un torbellino de especulaciones y expectativas. Se hablaba de un proyecto ambicioso, de una historia innovadora, de un Can Yaman que presentaría una faceta más madura y versátil, explorando territorios actoralmente más complejos. Y la verdad es que las expectativas están, sin lugar a dudas, por las nubes y con justa razón. Sin embargo, lo que realmente ha capturado nuestra atención y ha generado un intenso debate en las redes son las tan comentadas condiciones que nuestro querido actor ha impuesto para su regreso. Porque, seamos sinceros, cuando un artista alcanza un nivel de popularidad y reconocimiento como el de Can Yaman, adquiere la capacidad, y también la responsabilidad, de seleccionar cuidadosamente los proyectos en los que participa. No se trata de un capricho, sino de asegurar que cada iniciativa esté a la altura de su trayectoria, de la calidad artística que lo caracteriza y sobre todo, de la inquebrantable lealtad y el cariño de su vasta base de seguidores. Y Can Yaman, con su profesionalismo innato, no es de ninguna manera la excepción a esta regla. Empecemos por el pilar fundamental, el corazón de cualquier producción televisiva, la trama. Los rumores, cada vez más insistentes y detallados, apuntan a que Can Yaman ha sido excepcionalmente específico en cuanto al tipo de narrativa que desea que se desarrolle en su próxima serie. Su búsqueda es clara: evitar la repetición de fórmulas exitosas pero ya exploradas. Si bien sus roles en comedias románticas le abrieron innumerables puertas y le aseguraron un lugar en el panteón de los galanes internacionales, ahora su ambición apunta hacia un desafío mayor, un terreno que le permita expandir su registro actoral. Se rumorea con fuerza que ha exigido un guión impregnado de una profundidad psicológica significativa, un personaje intrincado, cargado de matices y complejidades, que le brinde la oportunidad de explorar facetas interpretativas que hasta el momento el público no ha tenido el placer de presenciar. No estamos hablando del arquetípico galán de telenovela, sino de un individuo plagado de conflictos internos, de contradicciones inherentes, y que experimente una evolución palpable y convincente a lo largo del desarrollo de la historia. Imaginen por un momento a Can Yaman inmerso en la piel de un antihéroe, un personaje que transita por zonas grises de la moralidad, obligado a tomar decisiones difíciles, a cometer errores, pero que al mismo tiempo posee un núcleo humano conmovedor que logre empatizar con el espectador. Eso, amigos míos, sería un auténtico bombazo que redefiniría su carrera. Y la evidencia sugiere que los productores han escuchado atentamente estas peticiones, ya que los informes indican que se está trabajando arduamente en guión. Es que cumplen rigurosamente con estas exigencias. Pero por supuesto, la historia es solo una pieza del rompecabezas, ¿verdad?
El elenco es otro componente esencial que determina la calidad y el impacto de una producción. Y aquí es donde Kanyaman, una vez más, ha dejado su impronta. Se comenta que no solo ha sugerido, sino que ha pedido activamente la incorporación de actores y actrices cuyo talento sea capaz de enriquecer significativamente el proyecto. No se trata simplemente de buscar rostros conocidos o celebridades sin un propósito claro, sino de encontrar intérpretes que posean la capacidad de forjar una química genuina y palpable en pantalla, que eleven el nivel de las escenas a través de sus interpretaciones y que en última instancia, sumen credibilidad y profundidad a la narrativa. Se habla de la búsqueda de talento tanto dentro de Turquía como a nivel internacional, lo que podría ser un indicio de una producción de alcance aún mayor de lo que inicialmente habíamos imaginado. Piensen en la emocionante posibilidad de ver a Kanyaman compartiendo créditos con talentos de talla mundial, una verdadera fusión de estilos, culturas y enfoques interpretativos. Y créanme, esto no es un mero capricho o una exigencia superficial, es una estrategia cuidadosamente planificada para asegurar que cada aspecto de la serie alcance un nivel de impecabilidad. Ahora abordemos un tema que sin duda despierta un enorme interés entre sus seguidores, la imagen de Kanyaman. Siempre se ha distinguido por un cuidado meticuloso de su aspecto físico, un rasgo que se ha convertido en parte intrínseca de su identidad y su atractivo. Sin embargo, para este nuevo proyecto, los rumores sugieren que ha sido particularmente específico en cuanto a su look. La meta no es simplemente lucir atractivo, sino asegurar que el vestuario, el peinado, y hasta el propio estilo de actuación, estén en perfecta sintonía con la esencia y el trasfondo del personaje. Si el personaje es un empresario exitoso y sofisticado, su atuendo reflejará esa impecabilidad y modernidad. Si por el contrario se trata de un individuo con un pasado más rudo o turbulento, su imagen deberá manifestar esa crudeza. Se habla de un posible proceso de transformación física, de cambios de estilo que seguramente nos sorprenderán y nos dejarán con la boca abierta. Y este, estimados amigos, es un detalle que subraya de manera contundente su profundo compromiso con la interpretación. No se trata meramente de memorizar diálogos, sino de encarnar al personaje en cada uno de sus aspectos, de vivirlo plenamente. Otro punto crucial en estas negociaciones, que sin duda ha sido objeto de un análisis detallado, es la duración de la serie y el ritmo de rodaje. Kanyaman, como es natural para un actor de su talla y con una agenda tan exigente, es extremadamente cuidadoso con su bienestar y la calidad de su tiempo. Se rumorea que ha solicitado que la serie no sea excesivamente larga. En la era actual de la televisión, las series compuestas por 10 a 15 episodios por temporada han demostrado ser enormemente populares, ya que permiten contar historias de manera más concisa y efectiva, manteniendo el interés del público sin que la trama se diluya o se vuelva repetitiva. Además, se ha puesto un énfasis especial en establecer un ritmo de rodaje que permita un trabajo de calidad excepcional, evitando las prisas excesivas que podrían comprometer el resultado final. Esto implica por ende que cada detalle de la producción se está planificando con una antelación considerable, asegurando que el equipo creativo y técnico disponga del tiempo y los recursos necesarios para dar vida a una auténtica obra maestra. Y por supuesto, no podemos obviar la innegable dimensión internacional de este proyecto. Kanyaman ya se ha consolidado como una estrella de alcance global, y esta nueva serie tiene como objetivo consolidar aún más esa posición privilegiada. En este sentido, se rumorea que se está trabajando en una coproducción internacional, o al menos en una estrategia de distribución que garantice su llegada a la mayor cantidad de mercados posibles a nivel mundial. Esto podría implicar, por ejemplo, la cuidadosa adaptación de los diálogos para diferentes audiencias, o incluso la consideración de la inclusión de escenas o tramas que resuenen de manera particular con diversas culturas. La ambición es clara, que esta serie no sea solo un éxito rotundo en Turquía, sino que se convierta en un fenómeno verdaderamente global, y para alcanzar esta meta, cada aspecto de la producción debe ser concebido y ejecutado con la máxima atención al detalle. Hemos explorado en profundidad la trama, el elenco, la imagen, la duración de la serie y su alcance internacional. Pero hay un elemento más que, aunque a menudo no se haga público, resulta fundamental para el éxito rotundo de cualquier producción televisiva: la dirección. Se comenta que Kanyaman ha tenido una participación activa en la elección del director. Buscando a un profesional con una visión artística clara y definida, con experiencia demostrada en dramas complejos y, sobre todo, con la habilidad para extraer lo mejor de sus actores. Un director que no solo comprenda su visión artística, sino que también sea capaz de guiarlo en esta nueva etapa interpretativa, potenciando su talento.
Porque no nos engañemos, un buen director tiene el poder de transformar una buena historia en algo verdaderamente legendario, capaz de trascender el tiempo y cautivar a generaciones de espectadores. Y para ir cerrando este apasionante capítulo de secretos y revelaciones, hay un detalle que, si bien a menudo se pasa por alto en las conversaciones, es crucial para la experiencia inmersiva del espectador: la calidad general de la producción. Nos referimos a la fotografía, a la banda sonora, a la ambientación minuciosa de cada escena, e incluso a los efectos especiales, si es que los hubiera. Se rumorea que Kanyaman ha insistido en que se preste una atención escrupulosa a cada detalle técnico, con el objetivo de que la serie sea visualmente impactante y que la experiencia de verla sea completamente inmersiva. La intención es clara: no escatimar en recursos ni en esfuerzos para que esta producción alcance un nivel de calidad comparable a las grandes series internacionales que tanto admiramos hoy en día. En resumen, mis queridos amigos, las condiciones que Kanyaman ha impuesto para su nueva serie no son meros caprichos de una estrella consentida. Son la manifestación palpable de un profesional apasionado por su trabajo, que respeta profundamente a su audiencia y que busca incansablemente la excelencia en cada paso que da. Su deseo es embarcarse en un proyecto que lo desafíe, que impulse su crecimiento como actor, que ofrezca algo genuinamente nuevo y refrescante a la audiencia y que, por encima de todo, sea una producción de altísima calidad en todos y cada uno de sus aspectos. Y si los rumores que hemos compartido hoy son certeros, y todas las señales apuntan a que lo son, estamos a punto de presenciar una serie que promete romper todos los esquemas y dejarnos a todos con la boca abierta de asombro. Así que, mis queridos espectadores, espero que hayan disfrutado de esta revelación tan esperada. Ha sido un verdadero placer desgranar todos estos detalles y compartirlos con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de personaje les gustaría ver interpretar a Kanyaman en esta nueva etapa? ¿Qué actores creen que harían una dupla excepcional y llena de química con él en pantalla? Déjenme sus opiniones, sus especulaciones y sus anhelos en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si los ha enganchado tanto como a mí me ha fascinado investigarlo, no olviden darle ese me gusta, que tanto nos motiva y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con todos sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta primicia exclusiva, y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle al botón de suscripción ahora mismo y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones al instante. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos.